Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast, a este nuevo episodio de Team Análisis Bíblico, donde nuestro objetivo es transmitirles verdades de Dios para que, escuchando y aprendiendo de la Biblia, la apliquemos y la practiquemos. Hoy muy engalanados, aquí muy contentos, con invitados de lujo y una sorpresa que Angélica había prometido en el episodio anterior, porque tenemos al matrimonio Garza, Paco y Laura Garza. Bienvenidos. Gracias Felipe. Bienvenido. Gracias por la invitación. Qué gusto. Angélica, que es innovadora, ¿verdad? Y Claro. es la primera vez que en estos podcasts tenemos a una pareja o cuatro. Nuestro productor nos había dicho que solo tres, pero aquí Angélica pues dice no, donde caben tres, caben cuatro. Angélica, bienvenida. Gracias. Con toda la innovación. Estamos viendo una serie que hemos denominado Altares Encendidos, y usted puede revisar los podcasts anteriores. En especial este es el segundo podcast de esta serie, así que el anterior episodio lo puede revisar para estar en el contexto. Vamos a leer una porción del primer libro de los Reyes, capítulo 18, versos del 1 del 20 al 29. Y vamos a detenernos, son más versículos más adelante, pero vamos a ver si con estos versículos empezamos hoy y terminamos y podemos en el tercer episodio terminar el pasaje. Estamos viendo un ejemplo bíblico de por qué Dios en Levítico capítulo 6 verso 13 dice: el fuego arderá en el altar, no se apagará permanentemente, no se apagará, no a dejar apagar el fuego. Si podemos comenzar con las señoras, si Angélica lee los primeros 5 versículos y Laurita los otros 5, tú leerías, Angélica, del versículo del 20 al 24 y Laurita del 25 al 29. Okay. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicarán ustedes entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, síganle; si es Baal, pues vayan con él. Y el pueblo no respondió palabra, y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta del Señor, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre del Señor. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Ahora Laurita del 25 al 30 al 29. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que había hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá esté durmiendo, meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino. Tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Está bien. Pues Paco, tú habías iniciado, más bien habías terminado el podcast anterior, el episodio anterior, hablándonos del contexto. Si nos puedes volver a hablar sobre eso y continuamos ahí donde nos quedamos. Bueno, el contexto es que el pueblo, una parte del pueblo se había alejado totalmente de Dios y se había ido tras los Baales, pero otra parte del pueblo de Dios estaba en la lucha. Ajá. Si Jehová es Dios o si los Baales son Dios. Y creo que esa es la condición en este tiempo de personas que todos conocemos acerca del Dios de la Biblia, sabemos quién es el Dios de la Biblia, y hay quienes que de plano han dejado el camino, han dejado a Dios. Pero hay un sector, y sobre todo ese, Felipe, Angélica, se encuentra en las congregaciones. Y creo, y me atrevo a decirlo, que está en nuestras nuevas generaciones. La juventud. En nuestros jóvenes y adolescentes.
Y creo que es un tiempo en que Dios quiere que también ellos se definan. Porque no hay nada tan triste y tan lamentable como tener un corazón dividido, vivir en una indefinición. ¿Qué representaría Baal para el contexto actual y qué representaría el Dios de Israel, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob? Bueno, pues yo creo que Baal representa para esta generación, para nosotros en este tiempo, pues toda distracción, llámese como se llame, ídolos, riquezas, placeres y todo aquello que te desvía la atención del verdadero y único Dios. Que parece atractivo. Claro. Pero nos va a desviar de buscar a Dios y de estar encendidos para Dios. Así es, que nos aleja totalmente del Señor. El problema aquí con el que yo veo que inicia este pasaje es con un problema de indecisión. Y yo he aprendido que cuando Dios se va a manifestar o pedimos que haga algo, primero requiere que nos definamos. Así es. O sea, si yo he decidido mal, Él me puede corregir. Si yo decido bien, me va a apoyar, a respaldar. Claro. Pero si no decido nada, Él no hace nada. Así es. Está esperando que yo me defina. Así Y a es. veces pareciera que la posición de indecisión o neutralidad, pues no me vaya yo a equivocar, yo no quiero ser radical, decías tú en el episodio anterior, no quiero que me tilden de fanático, así que no me decido bien. La falta de decisión, la indecisión, es un estado donde no podemos ver a Dios actuar, ni para corregirnos en caso de que estemos mal y nos va a corregir con amor, ni para respaldarnos, percibir su respaldo, decimos, ay, estoy decidiendo bien, sino es un estado donde no vemos nada de Dios. Y es un estado sumamente peligroso. Por eso dice la Biblia que a los tibios Dios los vomita. Porque y un día yo estaba pensando, digo, bueno, pues, ¿qué será mejor, ser tibio o ser frío? Frío, según la Biblia. Según la Biblia es frío, pero yo preguntaba, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es mejor ser frío que tibio? Claro, ser caliente, estar ardiendo es lo bueno, ideal, es lo que ellos pero ¿por qué Dios no vomita a los fríos? ¿Y por qué sí vomita a los tibios? Ok. Y te pones a pensar y dices, bueno, ¿qué pasa? ¿Y sabes en qué caí? Y creo, no quiero hacer una doctrina de esto, Felipe, pero creo que un frío tiene más oportunidad de encenderse que un tibio. El tibio cree que está encendido. El tibio cree que está encendido. Y el frío, cuando se da cuenta que está frío, va a buscar encenderse. A ver, vamos a escuchar la sabiduría que Dios ha puesto en las mujeres. ¿Qué quieres que sea? A ver, ¿Qué Ángel, quieres no, saber? los primeros versículos, los primeros 10, el estado de indecisión, decía Paco, pues es con el que comienza. Los cristianos en las iglesias, si se van a estar ahí en la congregación, pues tienen que ser cristianos encendidos porque es el deseo de Dios. Estar en una congregación como un cristiano tibio te hace no experimentar ni ver al verdadero Dios. Bueno, yo creo que mucha gente tiene temor a ser criticado. Pero la noticia que les tengo es que de todas maneras son criticados. Mejor que te critiquen haciendo algo bueno y siguiendo al Señor. ¿Qué fanático? Pues que digan. ¿Qué? Bueno, es que cuando venimos a Jesús debemos definir que el mundo a veces, la gente sin Cristo no va a probar muchas veces lo que queremos. Si queremos ganar un concurso de popularidad, pues no vamos a ser cristianos. Hay que hacer lo que es correcto y punto. De todas maneras nos van a criticar. Nomás que la gente no se da cuenta. Dice aquí que Elías era uno, más de los profetas de Baal, dice el verso 22, 450. Ahí está el otro principio. No siempre la mayoría tiene la razón. Laurita. Bueno, Nos pues asustan. sí, ¿verdad? Nos andan Sí, asustando. la verdad es que me ha parecido, bueno, de toda la gente que yo he conocido en nuestro caminar y en servir a Dios, que ese proceso de permanecer en una posición, pues para el enemigo es más fácil, o sea, porque estás engañado, no hay una apertura y es más fácil para trabajar él con sus artimañas, con sus engaños, con información falsa. Y eso es lo que nosotros hemos observado. Cuando la gente permanece en ese estado, es De muy indecisión. difícil, sí, es muy difícil trabajar. A nosotros nos pasa como pastores trabajar con ese tipo de personas. Yo le digo a mi esposo que cuando estamos en unas consejerías matrimoniales y los dos son cristianos, es más difícil
trabajar con ellos en restauración, en que vuelvan a corregir y en que vuelvan a un matrimonio que no le conoce. No sé, o sea… Porque creen que saben, pero Claro. realmente no les está yendo mal. Así ¿Es que no. correcto? Sí, sí, sí. Entonces, ¿por qué? Porque están en esa, entraron en una tibieza y entonces se pusieron en un plano así neutro y el enemigo pues toma ventaja de eso. ¿Por qué Claro. queremos tener esa actitud? No fríos, pero tampoco calientes. Porque es lo más común. Pues yo siento que es una actitud más que cómoda. Algunos podrían pensar que es una actitud cómoda. El no definirte no te acarrea tantos problemas, ¿no? Pero el Señor dice que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. O sea, Él dice, defínete. O eres amigo del mundo o eres amigo de Dios. Si te constituyes amigo del mundo, si te haces amigo del mundo, te constituyes enemigo de Dios. O sea, en Dios siempre va a haber definición. Entonces a veces como que puede ser una especie de comodidad, de decir, bueno, pues estoy aquí entre dos pensamientos. El Señor dijo, no puedes servir a dos señores, y por algo lo dijo, porque de alguna manera es cómodo servir a dos señores. Esa es Como dice el dicho mexicano, prender la velita a dos santos o más, a ver cuál te hace a ver caso. cuál funciona, sí. ¿Sabes qué pienso también? Que es más bien el egoísmo de querer tener lo mejor del mundo y lo mejor de Dios. Sí, o sea, Uy, me la eso pachangueo es- bien padre acá, acabo luego me arrepiento y Dios me bendice. Correcto. Ajá. La O cosa sea, es lo que, mejor oye, del ¿qué mundo onda? será enemigo de lo de Dios. Así Claro, pero quieren disfrutar. Cuando Daniel y sus amigos fueron llevados a Babilonia, les dieron el mejor alimento del mundo, del que comía el rey en su mesa. vino que Y él tuvo que decir con sus amigos, porque propuso en su corazón no contaminarse con lo mejor del mundo. Uno dice, ay, pues era una comida. No, era la mejor comida de la que No, y tenía comía. la excusa de decir, me están obligando, me están obligando. Y él dijo, mis convicciones no me permiten eso, porque eso fue dedicado a dioses falsos y no puedo comer yo de eso. Así es. Y sabes que se ha perdido tanto lo digo con mucho respeto, en el círculo cristiano, este tipo de posición definida. Así es. Si queremos llamarle radical, una posición muy bien definida, y creo que esto lo está aprovechando el enemigo para de alguna manera confundir a nuestras generaciones y pues un autoengaño. Sí. Creo que la posición indefinida también puede ser el resultado de un engaño de Satanás. Un A engaño esa del enemigo. posición indefinida, tú le están llamando, Laurita y tú, aplicando el término bíblico en Apocalipsis, que eres tibio. Tibieza. Cuando le dice Jesús a una de las iglesias, más bien te hubiera sido bueno ser frío o caliente, pero porque no te defines, estás entre que eras caliente pero no eres frío, te vomitaré de mi boca. Eso sería la actitud de indefinición, ¿verdad? Así Y es. eso no es lo que agrada a Dios, porque la ley del fuego en Levítico 6 dice que el fuego nunca se apagará. Debe ser continuo. Debes mantenerte continuamente encendido. Bueno, y aquí vuelve a decir lo que me llamaba la atención, que yo le tiré esa expresión a Paco, pero se fue al contexto. El verso 23 dice, dénsenos 2 bueyes, escojan ellos uno, córtenlo en pedazos, pónganlos sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y luego lo repite más adelante en la siguiente porción, más adelante dice, pero no pusieron ningún fuego debajo. ¿Qué es eso de no poner el fuego debajo? Yo lo que alcanzo a ver es, hablando en términos espirituales, es renuncia a tu propio fuego para que sea el fuego de Dios el que te encienda. O sea, que a veces puede haber un fuego en el altar, pero no es de Dios. Así Claro. es. Es un natural. fuego, un fuego fabricado por nosotros mismos. Uy, qué peligro. Entonces, primero no te defines y luego pones un Y fuego luego- que no es de Dios. Te quieres encender a tu manera. O sea, ok, ya me definí y me quiero encender, pero a mi manera. Quiero hacerlo de la manera en que yo creo que se deben las cosas. Y sabes, tenemos que encendernos a la manera de Dios. Uy, Tenemos que asegurarnos el fuego de Dios. Jesús dijo en Lucas 11:35, asegúrate que la luz que hay en ti no sean tinieblas. Sí, es impresionante. Asegúrate que la luz que está tú en crees que que es luz tú y- crees que es luz no vayan a ser tinieblas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues de alguna manera hay quienes quieren definir la forma en que Dios los debe de encender. a ver, explícanos. Sí, o sea, quiero ser encendido,
pero yo defino cómo es que yo quiero ser encendido, O sea, le das órdenes a Dios. prácticamente, o sugerencias. Se oye mejor. Más respetuoso. O sea, yo quiero sugerirte, Si me vas Señor. a encender, pero así, Me lo vas- así, exacto. le haces tu Hazlo plan. así, Y así. tenemos un concepto ya preestablecido de cómo es que Dios nos va a encender o nos debiera encender. Esto es tremendo, porque uno ve a la gente animada y dice, ya está bien, pero nos están diciendo que puede haber un fuego fabricado por los hombres. Por eso Elías dice, van a poner la leña, el sacrificio y ningún fuego debajo. Y lo repite 2 veces. Sí, yo creo que si lo repite 2 veces es que tenemos que poner mucha atención. Sí. Porque también nosotros a veces le queremos ayudar a Dios. Eso es poner también fuego. Yo te voy a ayudar. Yo le pongo poquito y tú le echas más. O sea, no, lo que es de Dios, Dios lo hace. Lo que me toca a mí, yo lo hago. Por ejemplo, Paco nos definía, y bueno, la vez de la sesión anterior vimos que todo altar requiere un sacrificio, si no, no hay razón de levantar el altar, que el fuego es la presencia de Dios, lo entendemos así, el altar está en nuestro corazón y nosotros mismos somos el sacrificio, la ofrenda. Pero cuando no hay este sacrificio, yo lo voy a extrapolar, permítanme, a las iglesias o congregaciones cristianas y a los pastores. A veces los pastores pueden fabricar el fuego. Claro, ahorita hay mucho de eso. O sea, cuando un pastor que no está sacrificando, cuando su equipo de alabanza, su liderazgo, no está sacrificando su vida en Dios, negándose a cosas que parecieran normales, pero que ellos no lo hacen por honrar a Dios, que los músicos viven apartados para Dios, en una posición de no dañarse con muchas cosas del mundo, pareciera radical, pero está guardándose eso porque hay un sacrificio para que la presencia de Dios venga. No un sacrificio por el pecado, sino para honrar a Dios. Diría la Biblia, guardarse en santidad. Así es. Entonces, como yo no tengo esa unción, ni voy a tener la presencia de Dios, porque no estamos dando un sacrificio, pues la fabrico con luces, con pantallas, Así es. con un performance, Así es. con un equipo de lineal de 3 millones de dólares. Y pues, digo, yo estoy a favor de que esté la excelencia. No. Y esas son herramientas. Son herramientas ¿Por qué no las dos cosas? que están a nuestro alcance. Claro que podemos tener las dos cosas, porque al final de cuentas ese tipo de cosas son herramientas y siempre las vamos Sí, a no ver quiere como decir herramientas. que no las hagamos, No. pero eso no es la presencia. Es que el problema es cuando pensamos que eso es lo que origina el fuego. Y eso no es lo que origina el fuego. Eso es un medio, es una herramienta. Y tenemos que verla así nosotros como pastores, como líderes, ver estas cosas como una herramienta. Lo triste es que este sistema del mundo ha hecho creer que se necesita eso. Entonces, cuando llega alguien y no ve eso, dice, ay no, aquí no está Dios. Porque no hay buen sonido, Sí, porque no tienen pantallas. exacto. Y no es eso, porque Dios no necesita de nosotros para hacer las cosas. Ese es un problema con los jóvenes hoy, porque como ellos son Exacto. visuales visuales y todo el acceso a las redes sociales y al Pero YouTube, déjame decir algo que me enseñó la doctora Pardillo. padre, Suéltalo. Ahí va. Yo estaba comentando porque pues yo quiero esto y que quiero lo otro y la doctora me dijo, no estamos en competencia con el mundo. O sea, no puedes competir con el mundo. Porque a veces uno sí dice, ¿por qué allá pueden tener eso y no sé qué? ¿Por qué yo no? Porque no estás en competencia. No se trata de tener exactamente lo que ellos tienen. Tenemos que demostrar que con lo que tenemos Dios puede hacer algo porque es Dios. son las herramientas No que estoy en tenemos. competencia. El mundo es lo único que tiene. Nosotros tenemos al Dios del fuego. A la presencia de Dios. Y realmente no podríamos nosotros sacrificar el fuego que Dios envía por el fuego que nosotros fabricamos. Definitivamente creo que ese sería el mayor error que podríamos cometer. Pero están las cuestiones técnicas, producción, pero también están a veces el fuego que se podemos provocar a través de las emociones. A ver, bueno, Angélica dirige la alabanza y yo le he dicho a muchas personas que a veces los músicos y los directores de alabanza pasan más tiempo ministrando a la gente en la congregación que hasta el propio pastor, que es la persona asignada por Dios para alimentarlos y llevarlos en la dirección para honrar a Dios. Claro que necesita todo el equipo, pero a veces los músicos y los directores de alabanza son tan enfocados en cosas técnicas y en otras cosas que no interesa la presencia de Dios, Pero interesa ya que la sabes lo- gente se sienta Ya bien. sabes lo que sucede cuando pasa eso. Se va la luz.
En Y ni la congregación. planta sirve. Pues es que De nosotros repente- tenemos una planta que entra en automático. Cuando la luz Cuando de la abre se va. Comisión Federal no surte, la planta entra y costó un dineral y la tenemos con un switch maestro. Pero yo digo, qué y bueno. falla. Y falla. Yo le doy gracias a Dios por eso, porque Dios se tiene que mover con una guitarra, con tu sola persona. No necesitamos de otra cosa más que adorarle, y Dios hace. Entonces, Pero Dios como nos que, da o sea, lecciones. Angélica se refiere a que nosotros hemos pasado que aún con todos los elementos para que la modernidad funcione, Dios nos da la lecciones. luz se ha ido de externa y la planta no funciona y dice Dios, me Ahí te puedes demuestra. adorar aunque no tengas todo eso. Claro, Mejor, hasta mejor. claro. Me siento Ahora, como la iglesia primitiva. yo siento en este caso, tratando de entrar en un balance, Ajá. recordemos que en nuestras congregaciones no solamente viene gente cristiana. Vienen de gente. Y a veces para la gente que no conoce a Dios, pues puede ser, si tú quieres, la atracción. Sí. O sea, yo creo que aquí el problema no está en lo que tenemos, sino el por qué lo tenemos. En que nos engañemos, que esto fabrica el fuego. Que porque está la tecnología funcionando está Dios. No, esto no fabrica el Se ve fuego. bonito. Y podríamos nosotros fabricar, ahora sí que fabricar el propio fuego. Poner fuego debajo y querer que el altar de Dios arda con nuestro propio fuego. Pues sí hubo fuego, pero no es de Dios. Pero no es de Dios, claro. Tú hiciste tu intento, hiciste tu parte, pero realmente lo que sucedió en la manifestación puedes haber alterado las emociones. De eso ibas a hablar, y Angélica, yo le decía que también hablara porque están involucrados en esa ministerio. Tú eras director de alabanza. De alabanza, Antes sí, ¿Qué es eso de las emociones? Que tú dices que estamos fabricando un fuego para tocar las emociones. Mira, yo creo que Dios nos puso emociones. Claro. Y realmente las emociones, no podemos decir que todas las emociones son malas, o sea, hay emociones buenas. Pero tenemos que tener cuidado como ministros, como predicadores, como líderes de alabanza, de no manejar de alguna manera la situación para que la gente entre en un estado emocional. Nosotros necesitamos que la gente entre en un estado del corazón, un estado en el espíritu. Entonces, tenemos que ser honestos que hay cosas que de alguna manera pueden generar emoción en las personas. Y no está mal, pero no son el fundamento. No es el fundamento. No queremos llegar ahí. No. Solamente. Yo siento que eso es ponerle tu propio fuego. Va a ser un cimiento muy A ver, Angélica, frágil. ponme un ejemplo. Claro. No, pues poner la música que está de moda, los ritmos, o si no cantamos esta no se pone bueno el Exacto. ambiente. ¿Qué? Pues qué onda. Eso no es así. Sí, porque la gente adora porque se siente bien y la O porque le adoración gusta no eso. tiene que ver con su condición, gusto. sino que es una expresión hacia Dios. Así es la expresión al Señor, más que el ritmo, más que la música. Tú puedes emocionar con gritos, puedes emocionar pidiendo a la gente que haga ciertas cosas, que tome ciertas actitudes o detalles de esos. Siendo honestos, de pronto encontramos en las redes sociales personas que generan emoción en la gente. Yo siento que eso es un peligro muy grande que tenemos que tener cuidado yo mismo de no provocar nosotros la gloria que pensamos, que la gente piensa que es la gloria de Dios. Wow. Una especie de gloria que es ficticia, que no es la gloria de Dios que desciende. ¿Me explico? Sí. Y hay una línea muy delgada, muy delgadita entre algo que provoca a Dios o que podríamos provocar nosotros a través de emocionar a las Ahora personas. lo entiendo como un motivador. Ándale. Persona que en las empresas o en alguna fábrica aquí en León, Guanajuato, de donde viene aquí el podcast que estamos viendo de Team Análisis Bíblico, hay muchas fábricas de zapato y muchos empresarios del ramo zapatero contratan o meten a su personal administrativo gerencial a conferencias con un motivador que los anima mucho y les da algunas técnicas de ventas, que de cómo tratar a las personas, pero pues eso es meramente humano y no se puede aplicar que haya un motivador cristiano es, y que la palabra así no es. llegue a lo profundo de las personas no tengan una cercanía espiritual con Dios, porque el cambio y la transformación en Dios, no en la religión te quiere cambiar de afuera hacia adentro, pero Dios nos cambia de adentro hacia afuera. Totalmente. Si solo tocamos lo exterior y las emociones, pero no el interior, el corazón, el espíritu de la persona, el cambio no es permanente, se emociona, dura 15 días y luego ya no. Exacto. Se le apaga el fuego que nosotros fabricamos, porque el fuego, ese fuego que nosotros pusimos no dura, ¿no?
Y de pronto tenemos que la gente está desanimada porque no provoca cambio. El fuego de Dios va a provocar cambios, transformación. El fuego de Dios va a provocar fe. El fuego de Dios va a provocar una relación mayor con Él. cada Decir no día. al mal. Decir no al mal, un cambio radical. Va a provocar arrepentimiento. Arrepentimiento, verdadero y genuino arrepentimiento, donde hay dolor por haber fallado, dolor por haber pecado. Pues tenemos que analizar todos. Si a veces en nuestras iglesias solo hay emoción o en nuestra relación con Dios, o hay un cambio. Así es. Una así transformación. es. Y quiero ser enfático, no estoy diciendo que no nos emocionemos. Dios nos hizo para emocionarnos. ¿Quién no se emociona cuando siente la presencia de Dios? Claro, es Todo emocionante. nuestro cuerpo. Pero no confundir la emoción que es producida por nosotros a la emoción que produce la presencia de Dios. Ahora yo quería comentar cómo los adoradores de Baal eran tan llamativos, porque siempre lo de afuera es llamativo. Es cierto, Angélica. Hacían mucho escándalo. Dice que ellos clamaban a grandes voces. Y aquí esto me impacta porque dice, y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. O sea, Era un show, un Sí. salpicadero de sangre. o sea, a veces uno cree que por tanto escándalo va a suceder, pero algo que me impresiona es cómo la religiosidad o lo humano te lleva a sangrar, cuando en Cristo o en Dios, el que dio su sangre fue Él, no nosotros por Él, Él lo hizo por nosotros. En la religión te hace sangrar. La persona que hace las cosas en su fuerza sangra, ¿sí? Pero cuando vienes a Dios, tienes que recibir la sangre de uno que la derramó a chorros por ti. Más bien Es todo muy sucede diferente. por reconocer la sangre de Jesús, no la nuestra. Todo aquí es de Él, por Él y para Él. Sí, pues la sangre esa representa los esfuerzos humanos, ¿no? Y la de Te Cristo, duele todo, pero no así por eso va a Dios ser Dios. dándose por nosotros. Y dice que lo hicieron por muchas horas, es lo extraordinario. Bueno, no hemos llegado a la porción donde Elías ora, pero ellos lo hacen por horas, Por porque horas. dice que pasó el mediodía, dice, desde la mañana hasta el mediodía, Baal, respóndenos. Y nada. Y Elías luego se avienta una mini oración. De Pero 20 mira, segundos, sí, 30 segundos cuando mucho. Qué significativo, porque fue hasta la hora de ofrecer el sacrificio. Porque Elías, a la hora de ofrecer el sacrificio, o sea, no hay coincidencias en la Biblia. No. A la hora de ofrecer el ¿Qué debe sacrificio, Él lo hizo para Dios. En ese momento. Sí, qué emocionante. Laurita, Bueno, pues ahorita estaba pensando en la parte del Ministerio de Alabanza. Somos muy pro de que las cosas se hagan bien, que la gente se prepare, que ensayen, hemos trabajado muy fuerte en la parte de los devocionales. Ellos no tocan, no cantan si no hay devocionales. Hemos sido tan estrictos ya un poco con eso y hemos logrado bastante avance. Y también que se den cuenta que ahí las cosas no suceden por ellos. wow. Perfectamente, si no llega uno, sí se va a oír medio raro, pero como quiera el pueblo, pues si está la presencia de Dios va a fluir. Y me ha tocado presenciar momentos donde termina el equipo de alabanza y sí hubo gozo, alegría, administración, pero ha pasado que mi esposo se sube. Y yo no sé si aquí Felipe Con su lo haga. aguardiente, sí lo he visto, lo Sí, he visto. y Él sigue siendo un líder de alabanza. pero Y ahora es entonces empieza con la canción que el Señor le puso ahí en su corazón antes de subir y me impresiona tanto cómo viene esa conexión tan fuerte y yo creo que es parte de demostrarle también a la iglesia que es un equilibrio, un balance. Tan bueno es todo el equipo preparado y músicos con excelencia, pero tan bueno es que entra el pastor y aunque no creo que esté desentonado, pero sí la voz se le escucha como tú dices, pero ahí el Señor se manifiesta y se mueve y entonces yo doy gracias a Dios por ese equilibrio que hay. Hace mucho me acuerdo que, no recuerdo qué pasó exactamente, y mi esposo se subió, creo que no habían llegado a tiempo los músicos porque no llegaban a tiempo. Y eso fue algo que No también… más allá en Monterrey. yo pensé. Y entonces él, pues eso lo inquietó.
y se subió, o sea, decía, no, aquí tiene que empezarse a tiempo, se subió y empezó él con una guitarra y empezó a fluir y pues ya los músicos no sabían si subirse o no y en ese momento fue increíble y luego ya los comentarios y la gente hablando por teléfono, pastor, ¿por qué no dirige más? O sea, siempre que usted y sentimos que el Señor lo usa y todo y bueno, pues por mucho tiempo lo hicimos, pero ya no podemos hacerlo todo. Entonces, qué importante es que la gente reconozca que no es por nosotros. No, aún nosotros mismos como pastores, ¿verdad? Que entendamos que en el momento en que yo estoy en el altar, estamos para consumirnos, sí, ¿verdad? No para exacto, proyectarnos. Sí, exacto. Es un altar de obediencia, es un altar donde yo voy a renunciar a mis capacidades y a mis dones para que el Espíritu Santo se manifieste. En lo personal, cuando yo me subo, yo les digo a los músicos, bueno, a los de los ingenieros, que le bajen a mi micrófono, porque me di cuenta en una reunión que yo estaba cantando, yo estaba afuera, oí después el mensaje y me di cuenta que cantaba muy feo. Entonces les dije, ¿saben qué? Soy la pastora, pero ustedes bájenle. Y cuando yo vaya a orar y a interceder, ustedes súbanle. Y estamos trabajando muy padre así y ofrezco un buen Ahí sacrificio. como un comentario escuché de una gran autoridad en el país decir y enseñar que el director de alabanza de una congre es el pastor. Tú porque sí lo hiciste y estás más entonado, pero algunos nosotros, yo nomás toco la mesa y Angélica la toco, pero yo de cantar y tocar no soy muy bueno. Pero yo creo que pasa porque entendemos que hay un fluir de Dios. Exacto. Una presencia de Dios y tenemos que llegar a ese momento donde haya o no haya cosas, la presencia de Dios va a estar. Hay equipo, no hay equipo. A nosotros se nos ha ido, una vez se nos fue la luz. Aquí el diablo nos ataca seguido, por eso aquí casi lo tenemos ocupado aquí en León. Lo tienen acá de planta. Y nos pusimos a alabar a capela. No, fue una gloria de Dios impresionante. La gente estaba llorando, la gente estaba alabando y adorando, metida con el Señor. Y tenemos que llegar a ese nivel. Gloria a Dios por lo que nos ha dado, sí. Pero si no lo tuviéramos... Yo recuerdo, ya está el tiempo para terminar. Sí. Yo recuerdo cuando me entregué al Señor, y no quiero hablar de nostalgia, no, pero yo iba a una casa donde había 2 guitarras y un pandero. Sí, pero era una presencia la que venía, todo mundo arrodillado, el lloradero. Digo, pues si no había ni sonido. Así es. Angélica tocaba el pandero así, agarraba el ritmo, y su papá la guitarra, y su hermano, el más chico que ella, la guitarra también, y a veces Angélica luego la guitarra de madera, sin sonido, y Dios estaba allí. Así es. Era hermoso ir, aunque no había una... Y aquel monte temblaba. Porque Dios estaba y a veces ahora estamos tan decirle eso a los jóvenes, no, pues es que eso es arcaico, eso es viejo. Es que la presencia de Dios estaba. Esa es la que hace la diferencia. En lo visual. Pues tenemos un comentario final antes de despedir el podcast de hoy, el episodio de hoy, Angélica. Que este episodio se lo dedico a los músicos de Trigo y Miel, que escuchen, porque Dios les habló. Pero hay muchas personas escuchando. Pero está dedicado para ellos. Ya. También para los de Monterrey. Los de Monterrey. Es la última palabra. ¿Una palabra final? Pues que procuremos nosotros, que nos aseguremos de que el fuego que está ardiendo en nosotros sea el fuego que desciende del cielo. Porque el otro fuego se acaba, se va a apagar, no va a traer la presencia de Dios. El fuego que arde, el que Dios envía, es el que va a provocar su manifestación. Bueno, pues yo creo que estamos en medio, justo en medio, todo termina, no siempre nuestros invitados han hecho un esfuerzo para estar hoy aquí con nosotros. Creo que podremos convencerlos ahorita de que se queden a uno más, pero le invitamos a que no pierda la oportunidad de compartir y conectarse. Y tal vez cuando escuchaste uno y no te quedó claro todo, luego puedes escucharlo con más calma, y como dicen por ahí, cuando agarras un limón, lo exprimes y estaba jugoso, y le vuelves a exprimir y le sacas un poquito más de jugo, y una vez más, y le comentas a otros. Hoy es importantísimo lo que están enseñando o analizando en este podcast sobre el fuego que debe arder de continuo sobre altares encendidos, pero con fuego que viene de Dios. Gracias por estar con nosotros. Los invitamos al próximo podcast, y pase la voz de que este podcast team de análisis bíblico está disponible en todas las redes sociales. Gracias.
Gracias por acompañarnos este día y ser parte de esta familia del podcast. Ayúdanos a compartirlo con tus familiares, amigos y seres queridos. Si este episodio te ha bendecido, nos ayudaría mucho que nos escribieras una reseña o nos dejes un comentario en cualquier plataforma que nos estés viendo o escuchando. También puedes ayudar a que este podcast siga siendo una bendición a otros donando, por lo que te dejamos el link para que lo puedas hacer en la descripción de este episodio. Tus donaciones marcarán una diferencia en miles de personas. Repasa tus apuntes y busca ponerlos en práctica porque la palabra de Dios es para vivirla. Nos vemos en el próximo episodio.